Bienvenidos a la Biblia Hoy, este programa donde nos juntamos a estudiar la palabra de Dios, específicamente el libro de Génesis, a través de la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática. Mi nombre es Leonardo Meda y como siempre nos acompaña el pastor Sebastián Martínez. ¿Cómo estás, Seba? Hola Leo, qué placer saludarte, me encuentro realmente muy bien, ya disfrutando del mes de junio a pleno, con un otoño que parece despedirse y un invierno que empieza Ujú. a acomodarse, digamos, en esta zona del hemisferio sur. Realmente muy, pero muy bien, disfrutando de las bendiciones que Dios tiene. Qué bueno, qué bueno. Y es cierto, ¿no? Aunque sé que nos escuchan de varios países, acá en nuestras latitudes se está poniendo fresco. El invierno como que dijo, estoy, no se olviden que voy llegando. Pero bueno, a mí me gusta, lo disfruto, así que sí estoy aquí con calefacción, obviamente, porque es necesario para poder disfrutar sentados y estudiando la palabra de Dios. Y no sé, nuestros amigos cómo nos escuchan, si sentados en el auto, en la casa, pero es lindo siempre poder juntarnos a estudiar la palabra de Dios, ¿no se va? Es verdad, es una sensación tan placentera esta de descubrir verdades que están en la Biblia, que uno por ahí percibe o pasa de largo o no profundiza, y en Ujú. cambio cuando uno estudia de esta manera realmente se hace interesante. Ayer visitaba a Valeria, que buscó el contacto y dio la casualidad de que en la pandemia escuchó Radio Nuevo Tiempo. Ujú. Y por alguna razón alguien le comentó que el pastor que ella había escuchado también vivía en su misma ciudad, se las ingenió y logró dar con mi persona. Ayer fuimos a visitar a Valeria. Valeria empezó a promocionar el estudio de la Biblia Ujú. en todo su barrio, en la zona donde ella vive, aquí en la ciudad de Neuquén. Así que ayer fuimos a visitar a varias amigas para empezar a estudiar la Biblia, producto de esto, ¿no? De escuchar. Y había una vecina, María, que me preguntaba, pastor, ¿cuál es la principal diferencia que Ujú. tiene la iglesia adventista con el resto de las iglesias? Yo le dije, la principal diferencia, creo yo, y me puedo Ujú. equivocar, es que estudiamos la Biblia. Ujú. Estudiamos la Biblia, y mucho. Y empezamos a leer la Biblia, empezamos a compartir eso, y realmente me llenó de alegría. Y María me miraba con asombro, y cuando terminamos la charla me dice, es verdad, pastor, se lo nota al buscar usted en la Biblia que la Ujú. conoce, y eso realmente me llamó la atención. Así que bueno, te invitamos a estudiar la Biblia. Ujú. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y con esa invitación cabe introducir el tema porque nosotros venimos estudiando la vida de Jacob, la cual estamos dejando de estudiar, así como tuvimos algunos encuentros con Abraham, tuvimos algunos encuentros con Jacob, y ahora vamos a empezar a introducir a un personaje con todas las letras, ¿no? Que se llama José, un nombre corto, pero que sin dudas evoca en aquellos que ya hemos pasado por las hojas de la Biblia algunas veces grandes historias. Y yo quería preguntarte, Seba, acerca de José, porque el título es muy particular. Dice José, experto en sueños. Primero, qué lindo que te llamen experto de algo, ¿no? Significa que vos manejás todo el tema. Sos un profesional del área. La experticie, ¿no? Me encanta. Ojalá que se pueda decir eso de nosotros de alguna característica, de alguna cualidad, pero es particular la asociación que se hace. Experto en sueños. ¿Quién es José y qué significa se va a ser un experto en sueños? Bueno, el texto para memorizar es cortito esta semana, está en Ujú. Génesis 37, 19, y dice, y le dijeron el uno al otro, está hablando de los hermanos de José. He aquí viene el soñador. Ujú. José, eh, no quiero contar el final, ¿no? Pero José, la Biblia dice que era una persona alta y muy bonita, de un Ujú. semblante Claro. muy bonito. También la Biblia dice que su mamá Raquel era muy bonita, lo Ujú. cual nos hace creer que él había heredado de su mamá. Ujú. Él era hijo de Raquel, la mujer amada por su papá Jacob. Ujú. Aquí hay una diferencia que lamentablemente hace que José sea distinto al resto de sus hermanos. Él tenía 10 Ujú. hermanos, luego nace Benjamín, su hermano de mamá y de papá. Ujú. Benjamín, cuando nace, su mamá muere. Entonces, ya la vida de José era una vida diferente a la de sus hermanos. No había tanta diferencia de edad con sus hermanos. Esto quiero Ujú. aclararlo porque el contexto de la edad y el explicar el tema de la edad
nos ayudan a entender un montón de situaciones que se dan en un ambiente juvenil. Porque cuando uno escucha claro. y dice, ¿cómo estos hombres pudieron haber hecho esto con su hermano? Bueno, Ujú, estos hombres no eran muy adultos, digamos, eran personas realmente jóvenes. claro. José, entonces, era el hijo de Jacob, este hombre guerrero, luchador con Dios o con Dios de compañero. Ujú, Y aquí hay una particularidad interesante en el libro de Génesis. Cuando uno lee el libro de Génesis se encuentra con la vida de Isaac, con la vida de Abraham, con la vida de Jacob, pero el libro de Génesis a todos estos les regala un pedacito chiquitito de espacio. ujú. Si esto fuera una serie, la vida de cada de estos personajes a lo sumo dura 2 capítulos. Ahora, la vida de José en el libro de Génesis, contada por Moisés, no dura 2 episodios, no dura 2 capítulos, se extiende bastante más. Ujú. La vida de José es la más extensa en ser relatada en el libro de Génesis. Y esto es un Wow. detalle no Ujú, menor. Entonces, uno tiene que ver a José ya con otros ojos. Estamos en ujú, presencia de un personaje similar a Daniel y, ¿por qué no?, un tipo de el mismísimo Jesús, un claro. personaje con responsabilidades importantes, con una vida difícil, pero con un objetivo realmente muy especial diseñado por Dios. Y vamos a ir Ujú, estudiando a lo largo de esta horita que vamos a compartir con la linda audiencia de Nuevo Tiempo, la vida de este personaje y sus hermanos y su ujú. entorno que hacen de José realmente un personaje digno de nuestra atención. Wow, qué bueno. O sea que hay una en la serie llamada La Biblia, en esta serie digna de cualquier plataforma de streaming, eh, hay una temporada entera dedicada a José. Y nosotros le vamos a dedicar este tiempo, más vale, como nos indica la lección, para poder aprender lecciones prácticas y aplicables a nuestra vida. Entonces, ¿quién es José? Hijo de Jacob, acá se lo menciona como el preferido de Jacob, tenía esa cualidad. Y ya hemos visto que cuando en las familias hay preferidos, eso genera problemas, ¿no? Porque lo vimos con Caín y Abel, lo vimos después con Jacob y Esaú, que cada padre tenía uno y eso generó división. Y acá se va de vuelta, se nos dice que hay un preferido. Y también la lección nos plantea un título que no podemos obviar, que es problemas familiares. Introducirnos un poquito en la dinámica que se estaba dando en esta familia, porque de paso vos dijiste que era hijo de Raquel, quiere decir que los otros hermanos, la mayoría eran hijos de Lea, quiere decir que era una familia extensa, ¿no? Y a veces nos cuesta llevarnos bien cuando somos dos, tres hermanos, lo que debe haber sido poder congeniar las ideas entre una multitud, ¿no es cierto? El versículo 4 del capítulo 37 nos resume todo. Dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni Mm, siquiera lo saludaban. ujú, Aquí nos enfrentamos a una problemática muy, muy común, ¿no? ujú, Los padres, es muy difícil, o sea, Dios nos ama a todos por igual, ujú, pero no todos somos iguales. claro. O sea, el amor no tiene que ver con nuestra diferencia de personalidad. Y Ujú, con los padres pasa de manera similar. Amamos a nuestros hijos de manera similar, pero ellos no son iguales. Con uno podés entablar una relación diferente que con otros. Con uno ujú, podés hablar de una manera que con otro no. Al tener diferentes gustos, hasta pueden ser afines los gustos con los padres, con la mamá. Entonces se genera otro vínculo. ujú, Hay cualidades en los hijos que también hacen de ellos personas que hasta llegan a ser amigos con sus papás. Entonces, ujú, aquí estamos viendo algo que es normal. Ahora, lo que es evitable es el mejor trato del padre, la sí, desigualdad del padre hacia sus hijos. Que un claro. padre se lleve mejor con un hijo que con otro, digamos, es normal. El hecho de tenerlo como preferido y hacerlo Ujú, saber al resto de la familia, eso es lo que está mal, porque termina generando esto, que es el odio. claro. Acá no era solamente celo, acá había odio de parte de los Ujú, hermanos hacia José. ¿Y cuál era el tema principal de este odio? ujú, Él le mandó a confeccionar una túnica con colores. Cuando uno ujú, lee la Biblia, a lo largo de varias secciones de la Biblia, uno nota claramente que quien tenía un manto, una túnica con colores, ujú, era el príncipe, era el heredero del trono, era el especial de la familia, generalmente porque había nacido como ujú, el heredero al trono. Entonces, aquí Jacob no solamente estaba demostrando su sentimiento distintivo hacia su hijo José, sino que
a los ojos del resto del mundo y de su familia, les estaba marcando claramente que había una división entre ellos y él lo estaba eligiendo como el primogénito. O sea, él lo estaba eligiendo como el heredero espiritual, el líder espiritual de ellos. O sea, acá también Claro. vemos que claramente José tenía más o menos la misma edad que sus hermanos, Ujú, no eran mucho más pequeños como a veces nos imaginamos en nuestra mente. Esto es importante porque es un tema a tratar. ¿Tenemos preferidos? Bueno, puede que sí. El tema es si lo hacemos notar. Y muchas veces, a ver, la maestra tiene un preferido en el aula, el profe tiene un preferido en el aula. Ahora trata y lucha consigo mismo para que esto no sea un problema para el resto del aula y tampoco para él, porque ujú, criarse como un preferido también es un problema. Llega un momento que hasta te cambia ciertas cuestiones que vos ujú, tenés que tener más ordenada. No es el caso de José, porque al uno mirar la historia de José, uno se da cuenta que él siempre mantuvo los pies en la tierra. Pero claramente el problema nace en la exposición de su padre, ujú. de este amor que tenía hacia José. Wow, estamos nuevamente ante una historia de problemas familiares. Y creo que yo que no es solo una familia, nosotros tenemos que darnos cuenta que es la familia con mayúscula, que luego iba a dar origen al Mesías, ¿no es cierto? Entonces estos problemas familiares realmente podían representar un gran desafío para la familia humana, ahora sí, para todo el mundo entero, porque los que necesitamos al Mesías somos nosotros. Pero nos encontramos en esta historia donde vamos a ver de qué manera se fueron desenlazando los problemas y llegando a buen puerto por medio de la ayuda de Dios. Hemos llegado al final de nuestro primer bloque, Seba, pasó rápido, pero ya volvemos y quería que cuando regresemos me puedas contar un poquito cómo siguió esta dinámica, ¿no? Porque vos bien decías, José tenía una túnica particular, también nos dice la Biblia que él era una especie de soplón del padre, porque el padre quizás le había pedido que él pueda llevar reporte de lo que hacían sus hermanos, y sus hermanos no eran como solemos decir, no eran quizás muy buenos, no eran nenes, sino que tenían actitudes complicadas. Así que vamos a ver en qué termina esta situación familiar entre los hermanos. Ya volvemos.